Había toda una serie de principios y los maestros iban enseñando al niño en una manera rígida, ¿no? En estas dos escuelas, pues, era donde fundamentalmente se formaba a los individuos. Parece que había otras escuelas, por ejemplo, el Cuicacali, ¿no? El lugar de la música, donde se aprendía música ya más especializado, danza, en fin, ¿verdad? Se menciona el Cuicacali, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho es que tenemos, pues, a estos jóvenes, al niño, a la niña, ¿verdad?, que han sido formados inicialmente en el hogar, luego, muy rígidamente, luego pasan a la escuela, igual que como nosotros lo hacemos con nuestros hijos, pasan a la escuela y allí van a estar aprendiendo, van a estar bajo una técnica, como digo, muy severa, un código severo de enseñanza, pero se aprendían pues todas estas cosas, también el manejo, a los que querían ser sacerdotes, pues el manejo de códices, de cosas de ese tipo, la interpretación de los tonalamas, quiénes eran las deidades, las fiestas, cada cuándo se hacían, ¿no? Y entonces ya iban empezando a tomar su destino. Volvemos a la época colonial, volvemos a aquel principio básico. Para ellos era la religión. No digo que sea para ustedes ni para mí. Estamos hablando de una educación que funcionó. Funcionó porque la religión fue básica para todos y porque la religión establecía unas jerarquías que aceptaron y que aceptaba que unos iban al cielo y otros al infierno y que unos iban a tener más poder que otros y que unos eran buenos y otros malos. Así se aceptaba, ese era el orden. Entonces, hay una forma de ordenar conforme a valores o conforme a creencias, según lo cual se establecen normas. No es lo mismo valores que creencias. ¿Qué querían los frailes? Muchos, no todos, muchos de los frailes que llegaron querían traer las virtudes cristianas. ¿Por qué no se podría en una nueva tierra establecer una nueva cristiandad? Europa estaba corrompida, estaba perdida. ¿Qué se iba a hacer con tantas ambiciones, con tantos robos, con tantas guerras, tantas matanzas? Pero aquí se podía hacer una nueva cristiandad. Eso es lo que pretendían hacer. La reimpresión de esta carta edificante tiene el objeto recomendable de proveer las escuelas y migas donde nuestros hijos son educados de una especie de cartilla. La cartilla es las letras del alfabeto y los principios, sílabas que van memorizando los niños para aprender a leer. Es una forma de cartilla en que enseñándolos a leer, aprenden al mismo tiempo. El libro entonces fue distribuido gratuitamente, porque todos estos pueblos pagaban con las cajas de comunidad la compra del libro y lo distribuían en las escuelas gratuitamente a partir de 1784, que yo lo considero este libro como el primer libro de texto gratuito. No está hecho por el gobierno de España, tampoco por los virreyes, tampoco por los subdelegados, tampoco por la iglesia. Está hecho por los gobernantes indios de la Ciudad de México, con el dinero de estos municipios, ¿ok? Es dinero público, pero de los indios para un texto gratuito. Pero ya después de 6 azotes, si el niño no responde, pues mejor lo expulsa de la escuela. Pero en fin, ya está reglamentado el número de azotes y tiene que ser sobre la ropa. Ese es un reglamento de 1837. Una ley de Melchor Ocampo de 1847 para el estado de Michoacán, donde se prohíbe el uso de la palmeta.
y su ponencia es acerca de la oposición que hay a este decreto, a esta ley. Inmediatamente protestaron las juntas de educación, a veces hasta los padres de familia, pero los maestros sobre todo. Es el objeto de esta plática, es nombrar a José Vasconcelos como, pues el cargo no es rector de la Universidad Nacional, sino jefe del departamento universitario, porque la Universidad Nacional, creada por Justo Sierra en 1910, dependía de la Secretaría de Instrucción Pública, ¿sí? No era una universidad autónoma. Al suprimirse la Secretaría de Instrucción Pública, la Universidad Nacional se convierte simplemente en un departamento, ¿sí? Y a este departamento llega José Vasconcelos. Finalmente, este departamento universitario es la más alta instancia que hay en educación. Entonces, él comienza diciendo, llego con tristeza a este montón de ruinas de lo que antes era un ministerio. Y se refiere a la ley de Carranza como una ley estúpida, una ley que destruyó todo lo que se había logrado en educación. Bueno, Vasconcelos es muy convincente, es un hombre que actúa de inmediato, no se espera tener los medios, y eso lo vemos absolutamente en todos los renglones de su actuación educativa, no se espera tener los medios, sino que rápidamente empieza a mandar circulares que se publican en los periódicos para convocar al pueblo a formar parte de este ejército alfabetizador, y de la misma manera convence a los estados de la necesidad de crear esta Secretaría de Educación Pública, que se crea en octubre de 1921 en el gobierno de Álvaro Obregón, ¿sí? Se crea por decreto de Álvaro Obregón, y esta secretaría se va a dividir en 5 departamentos: el departamento escolar, el de Bellas Artes, el de bibliotecas, el de cultura indígena y el de campaña contra el analfabetismo. Ávila Camacho entonces decidió sustituirlo por un diplomático de carrera, un hombre de letras, Jaime Torres Bodet, cuya designación fue vista con gran beneplácito. El nuevo secretario fue conciliador por excelencia y fue lo que le permitió reconstruir en buena medida la Secretaría de Educación que Béjar Vázquez había dejado. Torres Bodet no manifestó ninguna crítica en relación a la experiencia cardenista, pero sí señaló que la escuela no debería de ser ni un anexo clandestino del templo, como tampoco un arma que apuntara deliberadamente con las creencias religiosas. Era innegable el acierto en la distribución de los textos a todos los niños mexicanos. Para muchos han sido y seguirán siendo el único recurso para su aprendizaje. En 1964 hay una novedad que se me hace muy interesante. Empiezan a circular libros de texto gratuitos en lenguas indígenas, pero no son cartillas, ya no son cartillas, corresponden a la enseñanza primaria. Se empiezan a elaborar el primer ciclo, no está en primero y segundo año, sino primer ciclo. Y se elaboran estos en 1934 en 35 lenguas diferentes.